Pero en fin, estamos con Santiago Krill, que me dice que va a ser el próximo presidente de México. Me decías que tienes la llave, como dicen tener todos, para el tema de la violencia, que pasa por el crimen organizado. Que pasa por el crimen organizado, que es el que produce el 80% de la violencia del país. A ver. Y el problema es que nadie es responsable de combatir al crimen organizado. Es la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, las policías locales, la fiscalía y fiscalías, y se hacen verdaderamente bolas entre todos. Una agencia anticrimen organizado, como la tiene todo el mundo, no es descubrir el hilo negro, Joaquín, es tener una agencia especial y especializada que compita y que pueda combatir este fenómeno, que es un fenómeno transnacional. Entonces, tengo una propuesta doble. Una es una institución que cuente con la inteligencia, la capacidad, el equipo, los recursos en el plano nacional, civil, bajo mando civil. Es un error meter al ejército en ese tipo de funciones, porque el ejército es para exterminar al enemigo, esa es su doctrina militar. Entonces, claro, cuando sacan un fusil, es un fusil de exterminio, y por eso hay una enorme violencia. ¿Se puede hacer de otra manera? Se puede hacer de una manera, con inteligencia, con especialización, en una sola entidad bajo mando civil, como lo tiene Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Colombia, etcétera, etcétera. Segundo, en el plano internacional y continental tenemos que hacer una gran asamblea continental en Naciones Unidas, porque es un fenómeno que se interrelaciona. Colombia, cocaína, Asia, los precursores químicos, Estados Unidos, el mercado, las armas, México, laboratorios, tránsito y muertes. El Caribe sellado por los norteamericanos, solamente puede pasar la droga por el territorio nacional. En Estados Unidos ya han legalizado la marihuana en 29 estados de su nación. Entonces hay un total desorden y unos tratados internacionales que son de la época de Nixon. Entonces lo primero que yo haría como presidente de la República es convocar a una conferencia continental. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no tiene fronteras. Entonces es un problema continental, sí, pero también es un problema local. A ver, tenemos el 80% de nuestras cárceles con autogobierno. A ver, ¿qué no podríamos empezar a limpiar cárcel por cárcel en este país y poner una bandera blanca de triunfo de que está gobernada por el Estado mexicano? Hay enclaves en el norte de Sinaloa que no puede entrar nadie. ¿Cómo que nadie? ¿El Estado mexicano qué? No, aquí hay que recuperar el Estado de Derecho. Y aquí sí, la ley es la ley y la Constitución es la Constitución, Joaquín. Y con esto no se juega porque son vidas humanas, auténticamente vidas humanas en muchos sentidos. Y no solamente es la pérdida de una vida humana, es un joven que se vuelve adicto, que rompe a su familia, los padres, el dolor que produce, pero además el futuro que va a tener ese pobre muchacho ya contaminado por la droga, adicto. Entonces es un problema que tenemos que hacerle frente, no evadirlo, no es de abrazos sino balazos, es de entrarle con tecnología y con una institución que se haga responsable. Mira, yo les decía a los... Pero no puedo entender yo la lucha contra el crimen organizado sin el ejército y la marina. Es que el ejército tiene su papel para lo que es la seguridad interior. Ahí sí, si está tomado una parte del territorio, eso es seguridad interior y tiene que entrar el ejército. Y claro, y si en un penal entras con la fuerza civil y ves que no te alcanza, tiene que estar en segunda instancia el ejército, pero con un carácter subsidiario. Y por eso uno de los principios para que el ejército pueda entrar es su carácter complementario, no principal, y tendría que entrar bajo el mando civil, no bajo un mando castrense,
que es distinto, y tiene que entrar con ciertos protocolos para el ejercicio de la fuerza. Entonces, esto es algo, sí, es complejo. Yo estuve a cargo de la seguridad interior de este país por 5 años. En esos 5 años, y esto quiero que se escuche muy bien, ha sido el único gobierno en los últimos 60 o 70 años que pudimos bajar el índice de violencia más del 20% en este país. Ahí están las cifras. Recibimos al país con 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Cuando yo salgo de la Secretaría en 2005, teníamos 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Hoy tenemos 29. Entonces no es algo que te vaya a decir que vaya yo a hacer. No, ya lo hice. Fui parte de los gabinetes de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública. No falté a ninguno de ellos. Y cuando no iba el presidente, el que presidía esos gabinetes era el secretario de Gobernación. De esto sé, tuve innumerables encuentros con los americanos, con los canadienses, con los de Gran Bretaña, con los franceses. Cuando vino, por cierto, la guerra Estados Unidos-Irak y vino lo de las Torres Gemelas previamente, me tocó en una comunicación tan frecuente como diaria para cuidar una frontera de 1 millón de tránsitos que no se paró un solo día. Y nuestras exportaciones, porque México hoy, como en el 2000, vivía de las exportaciones, es el motor de la economía, no se paró una sola vez como sí se paró ahora en la pandemia. Entonces de esto sé, tengo la experiencia, conozco a los americanos, a los canadienses, a los ingleses, a los colombianos, y pudimos bajar, como nunca nadie lo ha hecho, la violencia en este país, que es el principal problema. Yo quiero aportar esta experiencia y por eso te digo que quiero y puedo. Eso de la guerra de Irak fue cuando el presidente Fox se metió a operarse la columna y que dijo, ahí te encargo Santiago. Exacto. Que fue la invasión exactamente. Irak. Exacto. Y hablando con los americanos, me tocó además algo muy interesante, Joaquín, es ver cómo se construía la Secretaría de Seguridad Interior en los Estados Unidos, que se llama Homeland Security. Tom Rich, que por cierto hizo una biografía, me dedicó prácticamente un capítulo de su biografía, porque por la frontera no entró un solo terrorista a un segundo o tercer ataque. En una frontera que no se paró. Me negué una y otra vez. Me decía el secretario de Estado, que era Powell, el general Powell, tenemos que frenar la frontera porque va a venir el segundo ataque, sea por México o por Canadá. Yo les pido, y por supuesto que me negué una y otra vez, y te voy a decir qué fue lo que decidimos. La tarjeta Sentry surge de ahí para hacer la administración correcta del riesgo, de quién puede entrar de una manera sencilla, y de ahí sale la tarjeta, el Global. Sí. El global. Bueno, global. De ahí, y luego los arcos gamas que pusieron para que no se frenaran nuestros camiones, para que pudieran pasar 10 kilómetros más o menos, a 10 kilómetros de velocidad. Entonces, de esto me encargué yo. 5 años, las cosas funcionaron, el país estuvo en paz, conozco el mundo internacional en esto, y créeme que haría una convocatoria continental y nos pondríamos de acuerdo para combatir un fenómeno que nos está acabando. Mira, si México lo vemos mal, no te quiero yo platicar lo que es Centroamérica. Es una cosa terrible. Y lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos, que es igualmente terrible. Terrible, son más de 100,000 muertes de sobredosis. Entonces, esto es un fenómeno. Va a decir, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a romper los acuerdos de Nixon de los años 70, que son los acuerdos prohibicionistas, y vamos a establecer una mesa abierta a todas las ideas, pero a ponernos de acuerdo en breve lapso. Ahora, Santiago, ¿qué opinas de esta propuesta que están haciendo los legisladores de Morena para que... Yo tengo una respuesta, es inconstitucional, pero ¿qué opinas tú que están llamando a hacer una consulta popular para que los ministros de la Corte los elijan por votación directa, que es una reforma constitucional? Es un verdadero absurdo, es un despropósito, es un disparate. Mira, ¿no es una distracción? Por supuesto, mira, todo lo que hace el presidente es para distraernos de los resultados de la violencia, de la economía, de la salud, de la parte educativa, de lo del campo. Imagínate con el problema del maíz y cancelando la financiera rural. Bueno, es una tontería. Bolivia, ¿sabes cuántos votaron por cada uno? Creo que el que más se llevó fue un 2.5% de la votación. Ahora, esta discusión
López Obrador cree que es el primero. No, esto ya se discutió en 1857 y ya hay una opinión maravillosa de Emilio Rabasa, el gran constitucionalista de aquella época, en donde estableció con toda claridad para qué quieren politizar a los ministros de la Corte, por claro, pues inmediatamente los que tienen despliegue nacional son los partidos. Se va a partidizar como se partidizó la consulta contra los expresidentes, como se partidizó la revocación del mandato. Ahí veíamos a Morena más que en una revocación, una ratificación, porque es lo que querían. Ellos quieren violentar la Constitución y la ley de manera permanente. No lo vamos a permitir, Joaquín. Bien, Santiago. Pues vamos a ver. Pues parece que vamos a ver, nos vemos el mes que viene, ¿no? Nos vemos el mes que viene y muchas gracias, Joaquín. Felicidades por tus primeros 29 años. Sí, sí. Y por ser Día del Maestro. No, hombre, ya decías, maestros los que están allá. Oye, hoy me felicitaron alumnos y exalumnos porque yo soy de... Tú sí eres maestro de la Libre, ¿no? De la UNAM. De la UNAM, Puma. Sí, discúlpame, sí. De la Facultad de Derecho de la UNAM, sí, Joaquín. Estoy muy contento de serlo y lo seguiré siendo. Muy bien. Y de presidente, a ver. ¿A ver qué? A ver, es que a lo mejor soy el primer presidente que da una clase de Derecho Constitucional en la UNAM. Le dirías yo no sé desde cuándo no va un presidente a la UNAM. Luis Echeverría habrá sido el último, cuando aquel conflicto en el auditorio de la Facultad de Medicina. Que le dieron una pedrada en la cabeza. Lo descalabraron, sí. Sí. Y lo tuvieron que rescatar. Sí, bueno, yo voy 2 veces por semana, martes y jueves. Tengo mi curso de Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional. Ahora doy el posgrado. Estoy muy contento, muy felicitado el día de hoy. Y tú, como buen teacher, felicidades. No, hombre, gracias por venir, Santiago. Gracias a ti.